La Nintendo GameCube es una de mis consolas favoritas de todo el mundo. Es una consola que fue muy importante para mí y formó parte principalmente de mi pubertad y mi adolescencia. Anteriormente ya había tenido consolas, pero esa fue la que más tiempo se ha quedado conmigo, a la que más juegos le he comprado, a la que más accesorios le he buscado y en sí con la que más me emocioné en cuanto a coleccionar objetos y cosas que tenían que ver con ella. Así que es una consola que, como digo, tiene un lugar muy especial en mi corazón. Pero si hablamos un poco del contexto histórico en el que salió, fue bastante buena, tenía un catálogo muy sólido y también tenía periféricos bastante interesantes. Pero para ver un poco más el por qué me gusta y para entrar un poco más de lleno a este análisis, pongámonos un poco en su contexto histórico. Corría el año de 1999 y los rumores sobre una nueva consola de Nintendo eran muchísimos. Algunos apuntaban a que seguirían utilizando el formato de cassettes como en la pasada generación y que esta nueva consola sería retrocompatible con Nintendo 64. Al principio Nintendo presentó a la prensa la consola con un nombre clave, el cual era Project Dolphin, justo como se llama el emulador de GameCube y Wii actualmente. Con el tiempo el proyecto iba cambiando de nombre hasta que GameCube fue lanzado en el año 2001 oficialmente en Japón y en 2002 y 2003 para los diferentes países. La consola contaba con un hardware bastante potente para la época, siendo superior a la PlayStation 2 de Sony y a la Sega Dreamcast, aunque era inferior a la Xbox de Microsoft. Esto con la intención de recuperar el terreno perdido contra Sony en la generación pasada, aunque como veremos a lo largo de este análisis, las razones de dicho fracaso van más allá de temas gráficos y de capacidad de procesamiento. La Nintendo GameCube poseía un diseño muy funcional, era pequeña y al ser cuadrada era fácil de transportar. Esto se hacía más obvio al ver que tenía un agarrador en la parte trasera, o en su defecto ocupaba poco espacio en nuestras estanterías. Contaba con un sistema de almacenamiento para los juegos de 1.5 GB en un mini DVD. 4 puertos para controles, 2 ranuras para las memorias que utilizaban para guardar el progreso de tus juegos por medio de una memory card de diferentes capacidades, y también contaba con puertos debajo de la consola. Uno de ellos se utilizaba para conectarla a internet, cosa que fue muy poco aprovechada, y la otra para conectar los juegos de Game Boy Advance y poder jugarlos por medio de un disco de arranque. Esta consola cuenta con uno de los controles más ergonómicos y cómodos de utilizar en la historia de los videojuegos, y personalmente es mi favorito entre todos los controles. Es increíblemente cómodo con el tamaño que no exagera pero a la vez tampoco es pequeño. Su distribución de botones a mi parecer funciona perfecto y la suavidad del manejo de los joysticks se mejoró en gran medida si la comparamos con el control de Nintendo 64. El control de la Nintendo 64 era un puto tridente que tenía una forma muy extraña de agarrarse y su joystick al tacto era un poco extraño, pero representó muchas cosas buenas que a mi parecer lo hicieron ganarse un lugar especial en el mundo de los videojuegos. Y aparte le tengo un gran cariño a ese control. Además de todo, Nintendo GameCube poseía una gran cantidad de periféricos, tanto creados por Nintendo como por terceros. Algunos de ellos fueron control inalámbrico. Esta era una versión del control como el que ya habíamos visto antes, pero en una versión inalámbrica. Se colocaba en el conector del control de GameCube y se ponía en el canal del mismo control. Poseía diferentes canales para poder conectar más de un control a la vez. La única desventaja del periférico es que este no poseía la función de vibración. Cable de Game Boy Advance. Este era un cable que nos permitía conectar la Game Boy Advance a la Nintendo GameCube para intercambiar información entre ellas. Esto servía en juegos como Animal Crossing para poder ir a una isla, en juegos como Pokémon XD y Colosseum para pasar nuestros equipos de Pokémon de una consola a otra, aunque hubieron muchísimos más juegos que incorporaban funciones con dicho periférico. Game Boy Player. Este era un periférico que iba conectado al puerto que estaba bajo la consola, el cual les hablé antes. Tenía un CD de arranque y nos permitía jugar a nuestros cassettes de Game Boy. Además habían otros periféricos como el micrófono con el cual dabas órdenes a ciertos juegos, los bongos, un adaptador de red para juegos en línea, los poquísimos que habían, y hasta una alfombra de baile que funcionaba básicamente como la que todos conocemos en los juegos de arcade. Además posee otros controles como los estilo arcade, enfocados principalmente a los juegos de pelea,
el control de edición especial lanzado con el Resident Evil 4, el cual se ve increíblemente incómodo. Nintendo GameCube, pese a no tener un gran apoyo por parte de los third party, tiene un catálogo de juegos que realmente abarca todo tipo de gustos, y creo que tiene grandes referentes en diferentes géneros. Si hablamos del catálogo de la GameCube, creo que tiene un catálogo bastante sólido. En general creo que tiene para todo tipo de jugadores algo que puede llamar la atención. La GameCube comenzó con un catálogo bastante especial. En un inicio juegos como Resident Evil 4, Resident Evil 1, el remake y Resident Evil 0 iban a ser exclusivos de la plataforma. Pero por motivos que veremos en el siguiente punto, esto dejó de ser así. Pero un inicio era algo que era para llamar la atención en la consola. Pero no se quedó ahí, en realidad la Nintendo GameCube tiene un catálogo que por sus exclusivos incluso me parece que llama muchísimo más la atención que, a mi parecer, el catálogo de PlayStation 2. Claro, PlayStation 2, que es su principal competidora, tiene varias joyas entre su catálogo y tiene una cantidad mucho más numerosa de juegos. Pero como les digo, esto tiene exclusivas muy buenas y creo que vale la pena solo por eso considerarlo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de juegos de pelea, podemos hablar de que esta consola posee juegos de Mortal Kombat, posee ya juegos como Bloody Roar, o incluso de los juegos que tengo aquí, tiene a Soul Calibur, o por ejemplo también poseo, acá está, Smash Bros. O incluso acá tengo otro, el cual es Marvel Nemesis. Pero por otro lado, si nosotros queremos, no sé, juegos de carreras, también poseemos los Need for Speed. En este caso yo tengo el Underground, pero también está el Underground 2, está el Most Wanted y también el Carbon. Y eso por no mencionar al ya clásico, pues, Mario Kart, que pues esto ya es de las exclusivas que más llaman la atención de Nintendo. Tenemos también, si queremos hablar de shooter, juegos como Medal of Honor, o incluso, ya sabemos nosotros, al clásico Metroid Prime y también Metroid Prime 2. Y si por ejemplo hablamos de juegos de aventura, tenemos a Zelda, Zelda Wind Waker. También está el Zelda Twilight Princess, también está el Force Words. Y también tenemos, si queremos algo un poco más retro, por así decirlo, tenemos este que es del Zelda Collector Edition, que es una edición que posee el juego de Ocarina of Time, Majora's Mask, el clásico de Legend of Zelda y Adventure Link. Y también posee una demo de Wind Waker. Es una recopilación de varios Zeldas y a mi parecer es una gran adquisición para la consola. En cuestión de aventuras también tenemos juegos como Mario Sunshine, que pues todos conocemos que es uno de los juegos insignia de la consola. E incluso si nos queremos ir a otro género un poco más diferente, tenemos como el RPG, tenemos a Paper Mario, también tenemos a Fire Emblem. Y si no es el caso, incluso si te gusta más Nintendo, pues también tenemos los clásicos, el clásico Pokémon y sus dos ediciones, que en este caso serían el Colosseum y el XD. Aunque también hay otros videojuegos RPG que ustedes pueden considerar. Por otro lado, incluso si son de los jugadores que les gustan los videojuegos de deporte, tienen los clásicos FIFA, que salió desde el 2003, tengo entendido hasta el 2008 o 2009, eso sí que no estoy seguro. Por acá tengo el FIFA, pero el 2007, a mi parecer uno de los mejores que han salido. Y también pueden jugar el FIFA Street, o en este caso también hay hasta un juego de esquí. Esta edición me gusta porque tiene a los personajes de Nintendo acá. Pero en realidad hay más ediciones de este juego para la consola. Y ya que hablamos de recopilaciones, ya que lo dijimos antes con el Zelda,
Si quieren ustedes hablar de juegos recopilatorios, esta es otra gran opción. El Sonic Mega Collection, que tiene pues juegos clásicos de Sega, no solo de Sonic sino de Sega, porque hay otros juegos que como Flicky que no son especialmente para GameCube. Y por otro lado, si quieren hablar de juegos de terror, tenemos los clásicos Resident Evil. Aquí tengo un Resident Evil, es el primero, pero también, como les dije, el Resident Evil 4 venía como juego de lanzamiento de la consola, como una exclusiva. Por si les interesa, estoy haciendo una serie de Resident Evil 4 de la versión de PC. Spam patrocinado por mí mismo. Y si no, pues también teníamos el clásico Eternal Darkness. Seguramente muchos han escuchado hablar de él. Yo no lo tengo en mi colección, lamentablemente. Y hasta podemos hablar de juegos de simulación de vida, como por ejemplo Animal Crossing o hasta el Harvest Moon, que salió para la Nintendo GameCube. Y pues claro, tenemos otros acá como Star Fox, que es el último juego programado por Rare. Tenemos el Mario Party para destruir familias. Y pues estos juegos no me gustan demasiado, pero aquí están. Les mencioné tantos juegos que no están en mi colección como los que sí están. Y como ustedes pueden ver, hay bastantes juegos y de todo tipo. Hay juegos como The Sims, hay juegos como Alien Hominid. En sí creo que hay un poco de todo. Hasta tienen un Final Fantasy para GameCube. Por lo que creo que sí, incluso se les da la opción de poder arrancar juegos de manera pirata, porque no los pueden conseguir. Porque pues vamos a aceptar que es un poco complicado conseguir juegos originales a día de hoy, incluso de segunda mano, porque pues hay de todo tipo. Pues bueno, siempre queda la opción de hacerlo, pero yo personalmente no lo hago porque esta consola no tiene ningún tipo de chip, está completamente original. Pero pueden tener esa posibilidad, y si la llegan a tener, pues tienen para divertirse mucho tiempo, tienen consola para rato, porque es un catálogo bastante grande y siempre pueden tener algo por descubrir. Pueden buscar listas y siempre buscar algo que pueda llamarles un poco la atención. Hace tiempo hice yo, si quieren algunas recomendaciones de mi parte, un top de los mejores juegos de Nintendo GameCube. Lo voy a dejar en alguna tarjeta por ahí. Pero el asunto es que a día de hoy mi opinión ha cambiado bastante. Cambiaría algunos juegos de los que están ahí, cambiándolos por otros que me han gustado más, porque mi colección se ha hecho más grande con el tiempo. Pero en realidad me parece que son juegos, los que aparecen en ese video, que vale la pena que ustedes prueben. Como siempre, ustedes pueden también sugerir más videojuegos. Pienso hacerle un remake a ese video pronto, puesto que, como les digo, mi opinión ha cambiado y también mis medios para hacer videos han mejorado. Así que bueno, eso será, pero después. Quiero hacer esta parte enteramente en video, porque es una historia que me conozco bastante bien. Primero y principal, Nintendo GameCube perdió la generación por varias razones, pero una de las mayores fue porque estaba arrastrando con el lastre que fue la Nintendo 64. Yo tuve la Nintendo 64, me encanta la Nintendo 64 y me parece que es una gran consola con otro catálogo de juegos muy bueno. Pero principalmente sufrió por la negligencia que tuvo Nintendo en cuanto al formato de sus juegos. Trabajaba con formato de cassettes, mientras que PlayStation ya estaba trabajando con CDs, lo cual daba una diferencia de espacio bastante más grande. Mientras que los cassettes tenían como 150 megabytes y algunos especiales tenían poco más de 200, los CDs tenían 700 megabytes. Los desarrolladores encontraban, no solo por el espacio, sino por el formato, mucho más cómodo programar para PlayStation. Por lo tanto, crearon más juegos, el catálogo de PlayStation era más grande y por lo tanto traía más jugadores. Además del hecho de que PlayStation era más fácil de hackear y por lo mismo, pues la gente tenía juegos copias y eso. Pero eso ya son razones aparte. Entonces eso redujo mucho las posibilidades de Nintendo 64 en esa generación. Pero Nintendo GameCube
¿Cómo le afectó esto? Pues bueno, es simple. Nintendo había perdido gente que quería comprar sus consolas por esa negligencia, y por otro lado Sony con su PlayStation había ganado gente, y por lo tanto la Nintendo GameCube sufrió mucho. Eso por no decir que de hecho creo que con Nintendo GameCube se cometió un error parecido, no el mismo y no en la misma medida, pero fue un error parecido. Con todo lo que había sucedido en la generación pasada, la Nintendo GameCube había perdido también la buena relación que tenía con las Tier Party. El trato que había llegado con Capcom al final no se dio porque la Nintendo GameCube estaba vendiendo muy poco, y al final por varios motivos dejó de ser una exclusiva para la Nintendo GameCube el juego de Resident Evil, los que mencioné en el punto anterior. Y por lo mismo también los desarrolladores pues les costaba también un poco más trabajar con Nintendo GameCube. La Nintendo GameCube utilizaba un formato de disco que era discos de 1.5 GB de espacio, los mini DVDs, mientras que las otras dos consolas, que eran la Xbox y la PlayStation 2, utilizaban DVDs de 4.7 GB. De nuevo tenían muchísimo más espacio, y por eso es que se daba que en esta consola había que sacar juegos que venían en dos discos. De nuevo, como les digo, se cometieron errores parecidos, y eso, más los errores que se habían visto en la pasada generación, pues resultó en una Nintendo GameCube que no vendió como se hubiese querido, no era tan cómodo como se hubiese querido programar para ellos, y por más que tuviera un catálogo tan sólido y fuera una buena consola, por errores que se cometieron en el pasado y algunos que fueron menores, pero de alguna manera parecidos, pues bueno, terminó la consola no brillando tanto como se esperaría. Me parece que es una consola bastante infravalorada, pero es una consola muy buena, por lo que personalmente considero que esas fueron las razones por las cuales perdió la generación. Como pudieron ver, la Nintendo GameCube en términos generales tiene un gran catálogo, bastante sólido y que puede complacer a varios tipos de jugadores. Tiene una variedad de periféricos muy interesantes que dan para tipos de jugabilidad diferentes, así como también tiene un diseño bastante bonito y un control muy ergonómico. La verdad es que es algo que vale la pena que tengas si quieres comprar alguna consola que entre dentro de lo que se conoce como clásico y que te dé muchas horas de diversión, porque la verdad es que cuando tienes una es algo que es muy adictivo, puesto que tiene juegos que son bastante largos y bastante entretenidos. No solo en sí porque su aventura sea larga, sino porque en sí tienes para explorar y hacer todo tipo de cosas. La verdad es que la GameCube es algo que a día de hoy me parece que es una consola muy buena, no solo por todos los puntos que he dicho, sino porque también, aunque no lo crean, esta consola tiene más de 11 años y funciona perfectamente a día de hoy, por lo que también es una consola bastante duradera. Así que si la compran hoy, es muy probable que se le dan el cuidado necesario y la protegen como se debe. Tienen consola para muchísimos años más, pese a ser una consola antigua. Y esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like, suscribirse, dejarme su comentario abajo y seguirme en las redes sociales que voy a dejar en la descripción del video. Y no se olviden de compartir el video con sus amigos y hasta la próxima.